Si miramos al cielo por la noche, esa imagen que tenemos, no sé, de calma, de eternidad, está cambiando. Y a una velocidad de vértigo. Totalmente. Antes veías estrellas, planetas, con suerte una estrella fugaz, pero ahora, cada vez más, se ven puntos de luz. Se muevan con una precisión que es implacable. Sí. Y no son ovnis, ni estrellas tampoco. Son satélites, miles de ellos. Hoy vamos a analizar a fondo las tensiones que esta nueva realidad está generando en la órbita terrestre. Y la chispa, digamos, de este análisis es un informe muy detallado sobre una advertencia formal que ha lanzado China en las Naciones Unidas. Nada menos. Y el foco de esa advertencia tiene nombre y apellidos: la constelación de satélites Starlink, de SpaceX, la empresa de Elon Musk. Así que nuestra misión hoy es desgranar qué está pasando allá arriba, porque no va solo de tecnología, ¿verdad? No, ¿qué va? Va de seguridad espacial, de geopolítica y, bueno, de cómo vamos a gestionar esta nueva autopista sobre nuestras cabezas. La pregunta es: ¿estamos viendo en directo cómo se crea la primera gran frontera sin ley del siglo XXI? Es que esa es la clave. Hablamos de la órbita terrestre baja, que suena a algo muy técnico. Pero, a ver, hay que imaginárselo como el solar más codiciado del planeta, solo que no está en la Tierra. Claro. Es la franja perfecta para las comunicaciones, para observar el clima, para el GPS, para todo. Durante décadas fue un lugar casi vacío, una especie de salvaje oeste, donde cada cual plantaba su bandera. El que llegaba primero se lo quedaba. Exacto. Pero en los últimos 5 o 10 años ha pasado de ser un desierto a aparecer, no sé, la M30 en hora punta. La diferencia es que en la M30 hay un código de circulación. Ahí arriba, ahora mismo, lo que impera es la ley del más rápido. Y del que más satélites pone en juego, supongo. Y del que más pone, claro. Vale, y en medio de ese caos, China levanta la mano en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Cuál es exactamente la queja? Porque no suena una simple pataleta. No, para nada. Es una acusación, vamos, con todas las letras, pero vestida de lenguaje diplomático. El informe detalla que un representante chino expresó su preocupación por lo que llamó la proliferación descontrolada de constelaciones de satélites comerciales. Uf. Y la frase que lo resume todo es que están creando pronunciados desafíos de seguridad y protección. Vamos, que según ellos, esto es un caos peligroso. Proliferación descontrolada, suena casi a terminología nuclear. Es una frase con muchísima carga. Totalmente intencionada, porque no se refieren solo al número, que ya es una barbaridad, sino a la falta de una regulación internacional que sea efectiva, que esté coordinada. A la falta de reglas. Eso es. Pero lo más fascinante es a quién culpan. El representante no da nombres, pero suelta que la culpa es de un determinado país. Vaya. Y claro, en esa sala, todo el mundo sabía que esa indirecta llevaba un GPS con coordenadas directas a Washington y, por extensión, a las empresas que operan desde allí, con SpaceX a la cabeza. O sea que no es un, oye, tenemos un problema global, sino un, oye, tú eres el problema. Y supongo que no se quedaron solo en la indirecta. Aportarían pruebas. Claro, aquí es donde la cosa se pone seria, porque China no habla en abstracto. Ponen sobre la mesa un historial de incidentes. Ajá. El informe recuerda 2 casos muy sonados de 2021, cuando satélites de Starlink se acercaron, según sus palabras, de forma alarmante a su estación espacial, la Tiangong. Que eso es muy grave. Y no fue un simple cuidado que me rozas. Los astronautas a bordo tuvieron que realizar maniobras evasivas para evitar una colisión. Y hay que entender lo que significa una maniobra evasiva en el espacio. No es como dar un volantazo en la carretera, ni mucho menos. No, claro. Es una operación de altísimo riesgo y de una complejidad brutal. Implica hacer cálculos orbitales milimétricos, quemar un combustible que es precioso y que no puedes reponer en la gasolinera de la esquina. Claro. Y altera toda la planificación científica de la misión. Es un trastorno mayúsculo. O sea, que no es solo que casi se chocan. La simple necesidad de ejecutar la maniobra ya es, a ojos de China, una intrusión, una negligencia grave. Exactamente. Es una irrupción en su espacio de trabajo y en su seguridad. Y ahí está el meollo de la queja china, la frecuencia con la que dicen que les pasa esto. El representante lo calificó de amenaza significativa, por la falta de tiempo de reacción. Entiendo. En el espacio todo se planifica con días o semanas de antelación. Un acercamiento imprevisto te deja vendido, sin margen de maniobra. Y por lo que veo en las fuentes, la cosa no ha hecho más que empeorar desde 2021.
El informe habla de eventos muy recientes que añaden leña al fuego. ¿Ah, sí? Sí, menciona una cuasicolisión el 12 de diciembre entre un satélite Starlink y una nave rusa, y apenas 5 días después, el 17, un Starlink se desintegra al reentrar en la atmósfera y genera más de 100 fragmentos nuevos. De basura espacial. Exacto. Y ese concepto, basura espacial, es la pesadilla de cualquier agencia espacial. No hablamos de bolsas de plástico flotando, ¿eh? No. Estamos hablando de metralla, de fragmentos de metal del tamaño de una canica o más grandes, orbitando a casi 30.000 kilómetros por hora. ¿Una locura? A esa velocidad el impacto de algo minúsculo puede ser catastrófico. Puede destrozar un satélite de millones de euros o, peor, perforar el casco de una nave tripulada. Cada incidente de estos siembra el campo de minas un poco más. Es un escenario aterrador. Pero la acusación china va incluso un paso más allá del riesgo de colisión accidental, ¿verdad? Entran en el terreno militar. Y aquí es donde la discusión pasa de ser técnica a ser puramente estratégica. El informe subraya la preocupación de China por el uso militar de estas constelaciones comerciales. Ah, Citan explícitamente el uso de Starlink para reconocimiento y comunicaciones en el campo de batalla. Y esto lo cambia todo. ¿por qué? Quiero decir, Internet en la Tierra también tiene un uso militar. El GPS nació como un proyecto militar. ¿Qué hace que esto sea diferente? Lo que lo hace diferente, y mucho más peligroso, es que estamos viendo cómo el concepto de espacio civil se está evaporando ante nuestros ojos. Cada satélite que da Internet a una aldea remota es potencialmente un activo militar que puede guiar un dron o coordinar tropas. No es que haya dos tipos de satélites, es que cada satélite tiene dos caras. Claro, es de doble uso. Y esa es la pesadilla para los diplomáticos. ¿Cómo regulas algo que es a la vez una herramienta para conectar al mundo y un arma en potencia? Es esta naturaleza dual lo que, según China, agravó el riesgo de una carrera armamentista en el espacio exterior. Entendido. Por eso su intervención en la ONU no es solo una queja sobre la seguridad del tráfico, es una maniobra geopolítica en toda regla. Exacto. Es una petición directa y pública a Estados Unidos para que fortalezca la regulación y supervisión de sus actividades espaciales comerciales. Lo que están diciendo entre líneas es, vuestro sector privado se os está yendo de las manos y está convirtiendo la órbita en un posible campo de batalla. Paradlo. Vaya. De repente, una disputa sobre órbita se convierte en un pulso de poder a escala global. Un pulso en el que, imagino, SpaceX no se ha quedado callada. Porque ser el centro de una queja formal en la ONU debe obligar a una respuesta contundente, ¿no? ¿Qué han dicho? Desde luego, no se han quedado de brazos cruzados. La respuesta de SpaceX ha sido muy técnica, muy de ingeniero. Han anunciado que para el 1 de enero de 2026 van a bajar la órbita de unos 4.400 de sus satélites. ¿Ah, sí? Los van a mover de una altitud de 550 kilómetros a una de 480. ¿Y eso qué soluciona? ¿Por qué bajar 70 kilómetros de altitud mejora las cosas? Pues según ellos, por 3 motivos. Primero, reduce el riesgo de colisión con objetos grandes como las estaciones espaciales que suelen orbitar más alto. Segundo, y más importante, acorta drásticamente el tiempo de desorbitación. Ah, vale. Un satélite que muere a esa altitud más baja es atraído por la gravedad terrestre mucho más rápido y se quema en la atmósfera en menos tiempo. En teoría, generando menos basura a largo plazo. Interesante. Afirman que reduce ese tiempo en más de un 80%. Es su forma de decir, estamos tomando medidas, nos tomamos la seguridad en serio. Es una respuesta técnica a una acusación política. Pero las cifras que maneja SpaceX son de otra galaxia, nunca mejor dicho. Es que para entender la escala del problema hay que hablar de los números. SpaceX opera ya unos 9.300 satélites. ¿9.300? Esos son, a grandes rasgos, 2/3 de todos los satélites activos en la órbita baja. No son un actor más, son el actor dominante, casi hegemónico. Son el dueño de la autopista. Prácticamente. Y el volumen de sus operaciones es una locura. El informe cita que la compañía realizó 145.000 maniobras de evasión de colisiones solo en la primera mitad de 2025. 145.000. Eso es una media de casi 800 maniobras al día. Es como si un único conductor en la M30 tuviera que dar 800 volantazos todos los días para no chocar. Es demencial. Es una gestión del caos constante. Y aquí es donde podríamos ponernos en plan abogado del diablo y plantear el argumento de SpaceX. A ver, ¿te escucho? ¿Cómo defenderían esto? Pues podrían decir, un momento,
Esas 145.000 maniobras exitosas no demuestran que seamos un peligro, sino todo lo contrario. Ah, sí. Demuestran que nuestro sistema automatizado de evasión es el más avanzado del mundo y que somos los únicos que estamos gestionando activamente este caos que otros también ayudan a crear. Podrían presentarse no como el problema, sino como la solución. Es un buen argumento, pero me da que tiene un punto débil. Enorme. Y es que ese sería un buen argumento si no fuera porque China está afilando los cuchillos para lanzar su propia flota masiva. Claro. Mientras señalan a SpaceX, el informe nos recuerda que Pekín está desarrollando sus propias megaconstelaciones. Se habla de 2 proyectos gigantescos. La red estatal Guowan, que planea 13.000 satélites. 13.000. Y el proyecto Qianfan, desde Shanghái, que apunta a 15.000 para 2030. O sea que la queja es, deja de llenar el cielo de satélites, que ese sitio lo quiero para los míos. Básicamente, demuestra que, aunque SpaceX sea el protagonista ahora mismo, el problema de la congestión es un desafío global en el que todos los grandes jugadores quieren su trozo del pastel. Y esta tensión no se queda en los despachos de la ONU, salta a la plaza pública. Totalmente. Sí, el artículo detalla un choque casi personal, muy llamativo. Un cruce de acusaciones en público entre Michael Nichols, que es un pez gordo de ingeniería en Starlink, y un directivo del gran contratista espacial chino, Kask Space. Cuéntalo, porque es un ejemplo perfecto del día a día de esta tensión. Pues Nichols acusó directamente a un satélite chino de haberse acercado a menos de 200 metros de un satélite de Starlink sin ningún tipo de comunicación o coordinación. 200 metros. 200 metros en el espacio, a esas velocidades, es prácticamente escupirle a la cara al otro. Es el ancho de 2 campos de fútbol, pero una distancia que se recorre en una fracción de segundo. Y la respuesta china es aún más reveladora que la acusación. No negaron el hecho. En lugar de eso, su directivo hizo un llamamiento a restablecer las colaboraciones entre los 2 ecosistemas del nuevo espacio. Y aquí hay que pararse en las palabras que usan. Ecosistema del nuevo espacio. Suena a jerga de Silicon Valley. Totalmente. Es un término clave del nuevo espacio. Esta era dominada por actores privados, ágiles y comerciales como SpaceX, en contraposición al viejo espacio de las grandes agencias gubernamentales como la NASA o Roscosmos. Ya. Al usar esa palabra, ecosistemas, China está reconociendo algo fundamental. Esto ya no es una carrera entre naciones como en la Guerra Fría. Es una competición entre 2 modelos industriales y filosóficos que luchan por el mismo territorio. Es el modelo ágil y privado de Silicon Valley contra el modelo de planificación estatal a largo plazo de Pekín. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas, ¿qué panorama nos queda? Por un lado, una advertencia muy seria de China en el mayor foro mundial, la ONU, sobre riesgos que son muy reales. Colisiones, basura espacial, militarización y todo con Starlink en el centro de la diana. Por otro lado, la respuesta de SpaceX, que no entra en la política y ofrece soluciones de ingeniería para mitigar esos riesgos. Y como telón de fondo, la realidad innegable de que la propia China se está preparando para entrar en el mismo juego, pero a una escala aún mayor si cabe. Un nudo de intereses. Es un nudo de intereses tecnológicos, comerciales y militares muy difícil de deshacer. La verdadera cuestión que parece plantear todo esto es si el modelo actual es sostenible. Un modelo donde empresas privadas, con el beneplácito de sus gobiernos, lideran la ocupación de la órbita con una regulación internacional que o es muy laxa o directamente no existe. Es que estamos en un punto de inflexión. El espacio está dejando de ser ese vacío romántico que veíamos en las películas para convertirse en una infraestructura crítica, invisible pero esencial para nuestra vida en la Tierra. Cierto. El sistema bancario, las predicciones del tiempo, la logística global, nuestra seguridad, todo depende cada vez más de esa fina capa de satélites que ahora mismo se está gestionando pues con la ley del más fuerte. Y eso nos deja con una reflexión final bastante inquietante. Con miles y miles de nuevos satélites listos para ser lanzados por EU, China, Europa, India, un sinfín de empresas, la pregunta ya no es si ocurrirá un incidente grave, una colisión en cadena que genere una nube de escombros y deje una órbita inutilizable. ¿No? La pregunta parece ser más bien ¿cuándo ocurrirá? La duda es si vamos a necesitar un Titanic en órbita. Un desastre de tal calibre que fuerce a las potencias a asentarse en una mesa y crear por fin un sistema de gestión del tráfico espacial global como el que tenemos para los aviones. O si por una vez en la historia seremos capaces de llegar a un acuerdo antes de que la catástrofe sea inevitable.